Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Al menos 7 provincias en Ecuador se han visto afectadas por la sequía, siendo Galápagos y Cotopaxi las de mayor impacto. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario y ganadero. Licenciado Gómez de la Torre, gracias por acompañarnos, por estar aquí junto a nosotros en nuestros estudios. Así, muy buenas, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto acompañarles y en efecto creo que la situación de la sequía, llamémosle estiaje cuando hablamos de energía eléctrica, pero al final del día la falta de lluvias es algo que lo está viviendo Ecuador, lo está viviendo Colombia, lo está viviendo Perú, se lo está viviendo y con mucha intensidad. Así es, lastimosamente, ahora la sequía, como lo dije hace un momento, está causando graves afectaciones al sector agropecuario, al sector agrícola en nuestro país. ¿Hasta dónde llegan esas afectaciones hasta el momento? A ver, la cuantificación muchas veces es complicada porque no tenemos una información agropecuaria muy estable, digámoslo así. Lo más cercano que tenemos a censos, por ejemplo, es la vacunación contra la fiebre aftosa, que se la hace año a año, que es el dato más seguro. El resto de información agroproductiva que existe en el Ecuador depende del INEC, de una encuesta que se realiza a un 5% de los productores aproximadamente, es un muestreo, y de ese muestreo se hacen proyecciones estadísticas. Lo que sí extrañamos, y esto sí lo he dicho en varias ocasiones, es las variaciones climáticas en el Ecuador. Al ser un país tropical, nosotros tenemos picos de lluvias, picos secos, ¿ya? ¿Cómo han estado los comportamientos históricos? Sería lindo que el INAMI, por ejemplo, nos pueda entregar cuál fue el último comportamiento de los datos individuales que llevamos en la zona, un grupo de vecinos. Hemos visto que estamos en una situación de lluvias muy similar a la que tuvimos en el 2015. Entonces, 2015, 2024 son 9 años. Antes se hablaba de que los ciclos eran de 13 años. Ahorita lo estamos viendo que el ciclo nuevamente se cierra a los 9. Entonces, se están acortando. Se están acortando y las intensidades tanto de lluvias cuando comienzan a caer, al igual que de soles y sequías, son mucho más intensos. Más acentuadas en todo caso. Entonces las afectaciones son mayores. Son mayores y ante la falta de información se complementa el hecho de que la previsibilidad no se da. Y esta previsibilidad la tenemos en todos los ámbitos, porque vivimos, como se dice, apagando incendios en términos, en estas épocas literales, o controlando inundaciones en otros momentos, pero no estamos preveyendo lo que puede venir. Y ahí es donde la información, la educación, la capacitación, 3 temas que no implican construcción de obras, no implican grandes gastos, implican ponerse a trabajar pero no implican también, ese es el otro problema, que no implican inauguración de obras. Entonces, como no es políticamente rentable, muchas veces nos olvidamos de eso. Ahora, esta situación actual de la sequía que afecta gravemente a este sector es parte de, ¿no? Porque además ya viene arrastrando otros problemas como la falta de acceso al crédito, que también debería ser un compromiso del gobierno para incluso en estas situaciones que de alguna manera puedan encontrar una salida. A ver, con respecto al tema crédito, creo que hay 2 aspectos. Los ciclos productivos en el agro son distintos de acuerdo al tipo de cultivos, de acuerdo a las zonas geográficas. Entonces, hay cultivos que uno va a cosechar a los 3 meses, otros a los 6, otros comenzará a ver el primer ingreso a los 3 años y medio, 4 años. Entonces, el crédito tiene que tener una vinculación directa con los ciclos de producción. Y aquí hay otro tema, que el crédito puede ser un incentivador de algunos productos y puede desincentivar otros productos. Si tenemos un excedente de una producción, pues restringir el crédito hacia esa línea,
porque puede derivar en un problema de exceso de producción o falta de mercado que genere el mismo efecto, que tenemos mucha producción, mucha oferta, poca demanda y los precios se caen. Porque digamos lo que digamos y hagamos las leyes que queramos, la oferta y la demanda siguen siendo reglas que prevalecen por sobre todas las leyes, normas y constituciones aquí y en el mundo entero. Ahora, cuando yo digo esto de fomentar, si nosotros tenemos un trabajo articulado con estudios de mercado, nuevamente regresamos a información, estudios de mercado, podríamos determinar qué es más rentable. Si sembramos un producto del cual ha sido tradicional la siembra y estamos acostumbrados a ver inclusive los picos de precios para arriba y para abajo, o buscamos un producto que nos dé mucha más estabilidad y proyección de exportación. Entonces, aquí puede ser muy interesante incentivar el crédito y el otro producto no tanto. Y luego te completo la otra parte de crédito. Pero ahora, en momentos como este, por ejemplo, ¿de qué forma el gobierno podría apoyar a los pequeños productores, que van a ser los más afectados? Siempre son a los que más duro les cae el golpe. De alguna manera, ellos tienen que tener alguna solución para toda esta situación que están pasando. Todo el aspecto financiero parte de tener los conceptos claros. ¿Qué es un pequeño productor? Entonces, de acuerdo a las reglas jurídicas que tiene el Ecuador, hablamos de micro hasta una generación de ingresos de $300,000. Pequeños hasta $1 millón. Medianos hasta $5 millones y grandes productores, generación de ingreso anual de 5 millones en adelante. Entonces, primero marcamos esta conceptualización, que no es una conceptualización política, que eso es importantísimo. Tenemos que retirarle un poquito o bastante a la política a la política partidista, me refiero, a la política de dádivas de esto. Ahora, si tenemos claro que se va a otorgar un crédito para un determinado producto, tenemos una situación muy, muy importante, que es ese crédito debe ir acompañado de un seguro agrícola. Y aquí es donde va el tema. El crédito tiene que tener un seguimiento y un seguro que lo acompañe. Para situaciones como esta. Cuando tenemos situaciones como esta, o de alguna otra tipo, una inundación, sí, claro, que se arrasa. Vivimos en un país con riesgo volcánico, una erupción de un volcán, alguna cosa que pueda el productor por lo menos recuperar la inversión y volver a iniciar, en lugar de caer en la famosa central de riesgos, para que unos 2 o 3 años más tarde, que es más o menos el promedio, el gobierno, el que te toque el ciclo, porque este también es otro ciclo, le toque el ciclo, diga: uy, tenemos un Ban Ecuador que necesitamos condonar créditos e intereses, o tenemos me parece que un señor Gary Espinosa que quiere que le condonen los créditos hasta $10,000, y entramos a este círculo vicioso de que parece que la plata del Estado es así, cae del cielo, porque nadie se acuerda que el Estado no genera plata, sino el Estado recauda plata. Entonces, todo lo que el Estado regala, entrega, condona, sale del bolsillo de los ecuatorianos. Ahora, Rodrigo, enfocándonos un poco en esta situación específica que estamos viviendo, el tema de la sequía, de las afectaciones que tiene este sector, ¿qué debería hacer el gobierno en estos momentos? ¿Qué debería plantearse, por lo menos, para de alguna manera ayudar a este sector? En este momento tenemos que más bien preparar contingentes para apoyar cuando ya tengamos capacidad de siembra. En este momento lo que estamos haciendo es, hacer algo. Es simplemente hacer un inventario de qué es lo que tenemos, ver qué se puede recuperar, qué no se puede recuperar. Se habla de más de 7,000 hectáreas de cultivo afectadas. Creo que son muchísimas más. Solamente Loja tiene como 19,000 hectáreas o 7,000 hectáreas se han quemado, donde estaban cultivos, donde había café, donde había un sinnúmero de cosas. Sixcho se quemaron otro pocototón de hectáreas productivas. Entonces, comencemos con información. Y ahora el otro tema. No hay información clara. No tenemos información clara. Para comenzar por ahí.
Pero hay algo que yo aprendí, y esto lo recuerdo de un experto argentino o uruguayo, y alguna vez yo le decía, conversábamos de esto allá por el 2009, y él me decía: Rodrigo, la información en el agro es escasa, la información escasa es poco confiable, pero con eso tenemos que trabajar. Y eso es lo que, cuando estábamos en la Cámara de Agricultura... Pero eso es lo que debería cambiar. Deberíamos cambiar, pero trabajemos con algo y vamos haciendo proyecciones, vamos haciendo algo que tampoco se hace mucho. Tenemos un Ministerio de Agricultura, tiene un SEGINA, tiene un Agrocalidad que es entidad adscrita, tenemos un Ministerio de la Producción que genera también información, tenemos el INEC. Crucemos información, intercambiemos información entre entidades públicas, porque es curioso que uno revisa la información de cada una de las entidades y parecería que son de galaxias distintas. Todas ya son ni siquiera no hay coincidencias. No se parecen en los títulos de algunas. Y el Banco Central nos cambió en el 18 la metodología, pero también nos cambió los títulos. Hay cosas que no son comparables del 18 a las estadísticas que vinieron posteriores. Quiero topar un tema de la banca pública. El Ecuador tiene banca de propiedad pública. El Ecuador no tiene banca de riesgo. La banca de riesgo es esa banca que te puede prestar a créditos baratos. El gobierno pasado prestaba al 1% a 30 años plazo. Pero cuando tú escarbabas un poquito más, era el 1% que recibía el productor, hasta $5,000 a 30 años plazo. Lo que no te contaban abiertamente era que el otro 14% era financiado por el Estado como subsidio. Entonces, cuando el Estado financia subsidios, porque no tenemos banca de riesgo, los capitales que vienen al Ecuador vienen con el riesgo país, con el impuesto a la salida de divisas, con todas las trabas que se les ha ocurrido en las últimas leyes, y puedo coger solamente para no aburrirles, desde el Código Orgánico Monetario y Financiero del 2014, y generamos trabas, y la banca de propiedad pública juega con las mismas reglas de la banca privada. Por eso es que los intereses de un Ban Ecuador o un Banco Nacional de Fomento, que por cierto, creo que había una serie de créditos ahí que ya eran ya de cartera incobrable, y que creo que son los que acaban de condonar. Si es cartera incobrable, condona, porque tienes que liquidar ese banco. Y todo eso lo asume el Estado. Y todo eso asume el Estado. Todo lo que el Estado asume te termina pasando la factura vía finalmente, claro impuestos. Que sí. Así es. Entonces, esa es la parte que tenemos que un poco marcar pautas. Antes del Código Orgánico Monetario y Financiero, había banca de desarrollo que venía al Ecuador y prestaba barato. Y obviamente cobraba sus intereses. Pero mientras el Banco Nacional de Fomento en esa época hablaba de 8, 9, 10%, esta banca te prestaba al 3%. Banca privada. Llegó el Código Orgánico Monetario y Financiero, llegaron las ideas de que Taita Estado tiene que dar haciendo todo, y el banquero dijo: yo no tengo nada que hacer aquí, de cajón tengo 5 más. 3 más 5, 8, ya no es atractivo para el cliente, ya no es atractivo para mí, prefiero retirarme. Entonces, esos son temas que hay que cambiar. Estamos en campaña, 16, 17 candidatos, vean por favor, Runito, que se acuerde que hay que recordar, que hay que reconocer que el que invierte, que el que genera riqueza, que el que genera empleo es el sector privado, y lo único que pide es: déjennos trabajar. Y ahí quedar obviamente todas las facilidades para eso. Y el Estado también tiene que ceder posiciones, desligarse de esto que en todo caso, no le hace ningún bien posteriormente. Lo decíamos, finalmente, cuando el Estado es el que tiene que asumir esos costos, los que pagamos somos nosotros, los ciudadanos. Es que el Estado no es el gobierno, el Estado somos todos. Claro, el Estado somos todos. Entonces, el gobierno es un administrador temporal. Entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando, pero también tiene que cambiar desde nosotros. ¿Tenemos un problema de sequía? Sí. Tenemos un problema de estiaje, no hay agua en las cuencas hídricas. Entonces, es una combinación de factores que teniendo investigación clara de los flujos y picos climáticos,
y picos secos y picos lluviosos, podríamos ir proyectando un poco Tal vez más. es porque los diferentes gobiernos no han mirado hacia el agro de manera adecuada, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Se me salen los ojos porque ahí me asusta. Yo escucho mucho esta frase, volver los ojos al agro, volver la mirada al agro, y a veces pido por favor no le vean. ¿Por qué? Porque cada que oigo volver los ojos al agro, semanas, meses más tarde nos aparece un impuesto a las tierras, nos aparece una nueva traba, un nuevo trámite, una nueva regulación que se les ocurre por sobre las regulaciones internacionales inclusive. Entonces, ahorita estamos con una ley de animales que es un disparate a tiempo completo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Se ha corregido muchísimo y hemos hablado con asambleístas, sí. Pero ese tipo de cosas, lo único que hacen es decir, deje nomás ahí, vea, ya cerremos la Lanfor, pongamos candado a la puerta, yo qué sé. Ese tipo de cosas son las que hay que cambiar. Reconocer al privado, reconocer los derechos del privado, facilitarle la vida, porque mientras más produce el privado sin subir impuestos, el Estado puede recaudar más, porque hay más actividad formal. Mientras más trabas pone el privado, más actividad informal se arma a través de las sobreregulaciones y las complicaciones, y eso no le favorece ni al sector privado formal, no le favorece al Estado, solamente favorece a grupos irregulares que son los que tenemos que erradicar. Sin lugar a dudas, hay que poner más atención y dar más facilidades a este sector que es tan importante para nuestro país, sobre todo en momentos como los que está viviendo actualmente. Gracias nuevamente al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario y ganadero, por habernos acompañado en este espacio. Noticias, entrevistas,